Imagínate esto. Estás solo en el cielo, no en sentido figurado, literalmente, casi completamente solo. Un compañero detrás de ti, en algún lugar del azul, y nada más entre tú y el vasto y aterrador horizonte del Pacífico. Debajo de ti, el mar de Filipinas brilla como bronce martillado a la luz de la mañana. Y delante de ti, hay un muro. No un muro de metal o piedra, un muro de aviones. 60 aviones japoneses, tal vez más, apilados en formación como un oscuro techo móvil, con los motores zumbando con el propósito colectivo de la destrucción. 60 aviones contra 2. Te estás quedando sin munición. El indicador de combustible está haciendo cosas que no debería hacer. Y cada instinto racional de supervivencia del cuerpo humano te grita una sola palabra. Corre. Pero el hombre en esa cabina no corre. Él empuja el acelerador hacia adelante. Lo que sucedió a continuación, el 24 de octubre de 1944, en los cielos del mar de Sibuyan, se convertiría en la mayor hazaña aérea individual en toda la historia de la Armada de los Estados Unidos. Le valdría a su piloto la Medalla de Honor del Congreso, la máxima distinción militar del país. Causaría conmoción en la estructura de mando japonesa y alteraría el curso de la mayor batalla naval jamás librada en la historia de la humanidad. Y, sin embargo, durante décadas, la mayoría de la gente nunca ha oído hablar de él. Su nombre era David McCampbell. Y esta es su historia. Para entender lo que hizo M.C. Campbell esa mañana, hay que entender el mundo a que se dirigía. Hay que entender 1944, específicamente octubre de 1944, y lo que significó para la Guerra del Pacífico, para la Armada de los Estados Unidos y para el Imperio de Japón, que para entonces estaba desangrándose por una docena de heridas, pero aún no había aceptado su agonía. El verano de 1944 fue catastrófico para Japón. La batalla del mar de Filipinas en junio fue tan desigual y devastadora para la aviación naval japonesa que los pilotos estadounidenses la apodaron la Gran Masacre de las Marianas. En un solo día, la aviación naval japonesa perdió aproximadamente 375 aviones a manos de cazas y fuego antiaéreo estadounidenses. 3 portaaviones japoneses fueron hundidos. La élite de los aviadores navales japoneses, hombres que habían dedicado años a perfeccionar su oficio y que habían participado en batallas como las de Pearl Harbor, Midway y el Mar del Coral, había desaparecido. En cuestión de horas, la capacidad de Japón para proyectar poder aéreo desde sus portaaviones quedó prácticamente aniquilada. Pero Japón aún no había terminado. El alto mando japonés comprendió algo crucial en el otoño de 1944. Si los estadounidenses se apoderaban de Filipinas, Japón quedaría asfixiado. Filipinas era el centro de la cadena de suministro vital de Japón. Las rutas marítimas que transportaban petróleo desde las Indias Orientales neerlandesas hacia el norte, hasta las islas principales, las rutas que abastecían de materias primas a la maquinaria bélica japonesa. Sin esas rutas, la armada japonesa se quedaría literalmente sin combustible. Su industria se paralizaría. Las islas principales quedarían aisladas, vulnerables y, en última instancia, insostenibles. Así pues, Japón ideó una de las estrategias navales más audaces y desesperadas de la historia bélica, la Operación SHG, Operación Victoria. Un plan de una complejidad asombrosa, que desplegaba prácticamente todos los buques de guerra importantes que Japón conservaba en un ataque coordinado y multifacético, diseñado para destruir la flota de invasión estadounidense en el Golfo de Leyte, en Filipinas. El plan contemplaba que 4 fuerzas de tarea distintas convergieran simultáneamente en las playas de desembarco desde diferentes direcciones, como una mano de 4 dedos que se cierra en un puño. Su ambición era impresionante. Y, casi con toda seguridad, también un suicidio. Los comandantes japoneses lo sabían. Aún así, enviaron su flota, porque la alternativa, no hacer nada, ver caer Filipinas sin luchar, era estratégicamente impensable. La pieza central de este plan era la fuerza central del almirante Takeo Kurita. Este era el puño blindado en el corazón de la estrategia japonesa, una flota que incluía los acorazados más poderosos jamás construidos por manos humanas. El Yamato y el Musashi, de 70.000 toneladas de acero cada uno, armados con cañones de 46 centímetros, 18,1 pulgadas, capaces de lanzar un proyectil del peso de un Volkswagen Beetle a casi 43 kilómetros, 27 millas. 5 acorazados en total, 10 cruceros pesados, 2 cruceros ligeros, Quince Destructors,
Era la flota de superficie más poderosa que Japón podía reunir, y navegaba por el mar de Shibuya en el 24 de octubre de 1944, rumbo directo al estrecho de San Bernardino, más allá, a los vulnerables transportes estadounidenses en el Golfo de Leyte. La flota de Kurita debía ser detenida, o al menos ralentizada. Y el arma principal de la que disponían los estadounidenses en el mar de Shibuya en aquel día eran los aviones de la tercera flota del almirante William Bull Halsey. Oleada tras oleada de aviones estadounidenses, bombarderos torpederos, bombarderos en picado, cazas, despegaron de los portaaviones de la Fuerza de Tarea 38 y se lanzaron contra la armada de Kurita. Fue en este escenario, en esta guerra aérea turbulenta y humeante sobre el mar de Filipinas, donde David M.C. Campbell ya volaba aquella mañana. Pero la historia de cómo M.C. Campbell llegó a estar en esa cabina, como un hombre que casi perdió su oportunidad de combatir se convirtió en el mayoras de la Armada, no comienza en Filipinas, sino en un lugar y una época muy diferentes. David Sinton M.C. Campbell nació el 16 de enero de 1910 en Bessemer, Alabama. Creció en una América que aún consideraba la aviación una novedad. Los hermanos Wright habían volado apenas 7 años antes de su nacimiento, y los aviones seguían siendo en gran medida dominio de los temerarios y soñadores. Pero M.C. Campbell se sentía atraído por el mar y el servicio, y en 1929 consiguió ingresar en la Academia Naval de los Estados Unidos en Annapolis. Se graduó en 1933, en plena Gran Depresión, en una armada precaria, con escasos recursos y que operaba en un mundo que aún creía, desesperadamente, ingenuamente, que no habría otra guerra mundial. Durante gran parte de su carrera inicial, M.C. Campbell no fue piloto de caza. Fue oficial de guerra de superficie, luego oficial de señales de aterrizaje, el hombre que se situaba en la popa de un portaaviones y guiaba a los aviones hasta la cubierta con paletas de colores, observando cómo un avión tras otro se acercaba al cable, calculando ángulos, velocidades y los miles de pequeños errores que podían convertir un aterrizaje rutinario en una bola de fuego. Era un trabajo minucioso y preciso, del tipo que permite comprender a fondo cómo se comportan realmente los aviones cuando se les lleva al límite. McCampbell observó, aprendió, y esperó su momento. No obtuvo sus alas de aviador naval hasta 1938. Tenía 28 años, una edad avanzada para un piloto de caza, en una comunidad donde la mayoría alcanzaba su máximo potencial antes de los 30. Cuando estalló la guerra, ya había superado la edad en la que la mayoría de los comandantes de aviación consideraban que un hombre estaba en su mejor momento. Era más rápido y letal por instinto. Fue asignado como comandante del Grupo Aéreo 15, CAG-15, a bordo del USS Sex, uno de los nuevos portaaviones que la maquinaria industrial estadounidense producía a una velocidad vertiginosa. Era un puesto de mando, un rol de liderazgo. Se esperaba que M.C. Campbell organizara y dirigiera el grupo aéreo, no necesariamente que volara personalmente todas las misiones. Para eso había hombres más jóvenes. M.C. Campbell tenía otras ideas. Los hombres que volaron bajo su mando recuerdan a un comandante de una calma intensa, casi inquietante. No la bravuconería fácil de quien no ha reflexionado sobre las consecuencias de sus actos, sino la calma genuina y meditada de quien lo ha analizado todo, ha aceptado las peores posibilidades y, aún así, ha decidido volar. Era metódico, preciso. Estudiaba las tácticas japonesas con la misma atención meticulosa que antes dedicaba a las señales de aterrizaje, aprendiendo cómo pensaban los pilotos enemigos, cómo respondían a la presión, dónde eran vulnerables sus formaciones y cómo un solo piloto estadounidense bien posicionado podía convertir una desventaja numérica en una oportunidad. Además, según los relatos de quienes volaron con él, era absolutamente intrépido, de una manera que incomodaba incluso a los veteranos de combate más experimentados. Para octubre de 1944, M.C. Campbell ya había demostrado su valía en combate. El Grupo Aéreo 15 había participado en operaciones en todo el Pacífico, la campaña de las Marianas, ataques a bases japonesas en Filipinas. El propio M.C. Campbell había acumulado victorias aéreas durante el verano y principios del otoño, y su número de derribos aumentaba constantemente mientras lideraba a su grupo en un enfrentamiento tras otro. Pero todo lo que había hecho antes del 24 de octubre era solo el preludio. Todo lo anterior a ese día fue la preparación para una hora y media extraordinaria en el cielo filipino. La mañana del 24 de octubre comenzó temprano, como siempre a bordo de un portaaviones. El USS Sex operaba como parte de la Fuerza de Tarea 38, la fuerza de portaaviones rápidos del almirante Mark Mitchell, la vanguardia de la aviación naval estadounidense en el Pacífico.
La información de inteligencia era alarmante. La fuerza central de Kurita había sido detectada moviéndose por el mar de Shibuyan, y los portaaviones de Alcei habían estado lanzando ataque tras ataque contra ella durante las primeras horas de la mañana. Pero Japón tenía su propia inteligencia, sus propios planes y sus propios aviones. Poco antes de las 9 de la mañana, los operadores de radar a bordo del Essex y otros buques del grupo de trabajo comenzaron a detectar algo inquietante en sus pantallas. Una gran formación de aeronaves que se aproximaba desde el oeste. Japoneses, muchas de ellas. M.C. Campbell no esperó a que la situación se desarrollara por completo. Ya estaba en el aire, liderando un barrido por delante de un grupo de ataque, cuando se informó de contacto. Se giró hacia la amenaza. Lo que encontró al llegar a la zona fue una formación de aviones japoneses que dejó atónito a cualquiera. 60 aviones. Algunas versiones hablan de más, otras de menos, pero el consenso entre los historiadores ronda los 60, apilados en varias capas, una enorme armada aérea que se dirigía hacia la flota estadounidense. M.C. Campbell tenía un compañero de ala, un alférez llamado Roy Rusing. Dos F-6F Hellcat contra 60 aviones japoneses. El F-6F Hellcat era una máquina magnífica. Había sido diseñado específicamente para derrotar al Zero, el legendario caza japonés que dominó los cielos del Pacífico durante los 2 primeros años de la guerra. El Zero era una obra maestra de reducción de peso y maniobrabilidad, pero esa agilidad se traducía en debilidad estructural y una total ausencia de protección para el piloto, ni blindaje ni depósitos de combustible autosellantes. El Hellcat era más pesado, más potente y estaba concebido para mantener a su piloto con vida. Podía soportar daños que habrían destruido un Zero y, en manos de un piloto experto, era más rápido en picado y más letal en maniobras de combate que lo que los pilotos japoneses habían previsto al enfrentarse por primera vez. A finales de 1944, la proporción de derribos entre los Hellcat estadounidenses y los aviones japoneses se había estabilizado en un desequilibrio casi surrealista, una proporción de 13-1 a favor de los estadounidenses. Pero 13-1 no convierte 60 aviones contra 2 en una propuesta razonable. A M.C. Campbell no le importaba lo que fuera razonable. Llamó de nuevo a la flota, informó de contacto y solicitó ayuda. Luego se posicionó por encima de la formación japonesa, ascendió para ganar altitud y comenzó a operar. Lo que siguió durante la siguiente hora y media fue menos un combate aéreo en el sentido tradicional y más un acto de destrucción sistemático, casi quirúrgico. M.C. Campbell había dedicado años a estudiar cómo se mueven los pilotos, cómo reaccionan las formaciones ante la presión y cómo se propaga el pánico entre un grupo de aeronaves cuando una cae inesperadamente. Comprendía que 60 aviones en formación, a pesar de su número, tienen vulnerabilidades que un solo piloto decidido y habilidoso puede explotar, si ese piloto es paciente, si controla el combate y si obliga al enemigo a reaccionar en lugar de actuar él mismo. M.C. Campbell atacó desde arriba, lanzándose en picado a través de la formación, disparando y alejándose. Su objetivo principal fue la retaguardia, los aviones que iban detrás, aquellos cuyos pilotos tenían menor conocimiento de la situación, los que no podían ver lo que sucedía a sus espaldas hasta que ya estaba sucediendo. Las 6 ametralladoras de calibre .50 de su Hellcat, cada una capaz de disparar 600 balas por minuto, eran devastadoras a corta distancia contra los aviones japoneses ligeramente blindados. Una ráfaga de 3 segundos de las ametralladoras de un Hellcat a corta distancia era prácticamente letal para cualquier aeronave japonesa en octubre de 1944. M.C. Campbell disparaba en ráfagas cortas y controladas. No disparaba al azar, sino que realizaba disparos deliberados y precisos a puntos vulnerables específicos de aeronaves concretas. Se acercaba a unos cientos de metros del objetivo, abría fuego durante 2 o 3 segundos, observaba cómo el avión explotaba o comenzaba a echar humo, y luego se retiraba antes de que la formación pudiera reaccionar eficazmente. Después, volvía a ascender, se reposicionaba, elegía otro objetivo y repetía el proceso. Cabe destacar que la formación japonesa no se desintegró sin más. Los pilotos intentaron responder. Se enfrentaron a los ataques de M.C. Campbell, buscaron soluciones defensivas de fuego y trataron de mantener la cohesión de la formación. Pero luchaban contra un fantasma. Un piloto que parecía surgir de la nada, atacar con precisión letal y desaparecer antes de que pudieran seguirle la pista. Rusing, el compañero de ala de M.C. Campbell, atacaba simultáneamente desde ángulos ligeramente diferentes, y los 2 estadounidenses, entre ambos, crearon una aterradora incertidumbre en la formación japonesa sobre la procedencia exacta de la amenaza. Uno tras otro, los aviones japoneses fueron cayendo.
El primero fue un Zero. Alcanzado la retaguardia de la formación, una explosión limpia a través de la cubierta del motor. Luego un caza Mitsubishi a 6M del elemento central, humeando y alejándose en espiral. Luego otro. Luego un bombardero en picado que explotó tan completamente que apenas dejó una mancha en el cielo. MC Campbell perdió la cuenta de la secuencia específica. Estaba operando en el estado de concentración pura que los pilotos de combate a veces describen como una especie de claridad más allá de la conciencia normal, donde el entrenamiento toma el control por completo y la mente pensante se vuelve casi innecesaria, donde el cuerpo, la aeronave y la física del combate aéreo se fusionan en una única respuesta fluida a un mundo en movimiento. Derribó 9 aviones japoneses en ese enfrentamiento, 9 bajas confirmadas en una sola misión, con un solo compañero de ala. Roy Rushing. Volando junto a MC Campbell con destreza y valentía, derribó otros 6. Entre los dos, destruyeron 15 aviones japoneses. El resto de la formación, muy maltrecha y diezmada, se separó y se alejó. Entonces MC Campbell miró el indicador de combustible. La cifra que vio no le inspiraba confianza. Llevaba mucho tiempo en el aire. Había realizado maniobras intensas y repetidas, consumiendo combustible a máxima potencia. Y el portaaviones más cercano, cualquier portaaviones, se encontraba a una distancia considerable. Su situación con la munición no era mucho mejor. Había disparado 6 ráfagas completas, vaciando las cintas de munición de sus 6 ametralladoras con la meticulosidad que había caracterizado su ataque. Sin duda alguna, se encontraba en una situación peligrosa. Se puso en contacto por radio. Empezó a regresar hacia la flota, controlando el acelerador con cuidado, calculando ángulos y distancias como quien calcula los últimos dólares que le quedan en la cartera cuando aún está a una hora de caza. Su motor, sometido a un esfuerzo superior al que los ingenieros de estructuras aeronáuticas suelen considerar al diseñar los límites operativos, le proporcionaba lecturas que requerían una interpretación minuciosa. Informó a la flota que necesitaba aterrizar de inmediato y que tal vez no llegaría a su propio barco. No llegó al Essex. Aterrizó, con el tren de aterrizaje desplegado y el motor fallando, en otro portaaviones. Si fue el Anglais u otro buque de la fuerza de tarea varía ligeramente según la versión, pero el hecho esencial es el mismo. Aterrizó con los últimos cobros, con los nervios de punta, con la combinación de habilidad y tenacidad que lo había mantenido en el aire durante 90 minutos de combate y que luego lo había guiado de regreso a través de un cielo vacío con casi nada de combustible en sus tanques. Cuando el avión estuvo asegurado en la cubierta y el motor finalmente se apagó, alguien revisó el combustible restante. Hay versiones de esta historia que dicen que le quedaban menos de 6 galones. Otras dicen incluso menos. Cualquiera que sea la cantidad exacta, fue una cifra que hizo que la tripulación de cubierta guardara silencio por un momento, como cuando uno se da cuenta de que acaba de presenciar algo que no debería haber sido posible. La noticia de lo que había hecho MC Campbell se extendió por la flota con la velocidad característica de los sucesos extraordinarios. 9 derribos en un solo combate. Un piloto, un compañero de ala, 60 aviones enemigos. Los informes de radio fueron recibidos inicialmente con el escepticismo que siempre generan las afirmaciones extremas. No se dudaron exactamente, sino que se mantuvieron en una especie de suspensión de la incredulidad hasta que se pudieran revisar las imágenes de la cámara de a bordo, hasta que se pudiera corroborar el relato de Rusing, hasta que los oficiales de inteligencia hubieran hecho lo que hacen con cifras que no tienen sentido de inmediato. Las imágenes lo confirmaron. Los testimonios coincidían. El número era real. 9 victorias aéreas en una sola misión no solo fueron un récord para la Armada de los Estados Unidos, sino que, hasta el día de hoy, siguen siéndolo. Ningún aviador naval estadounidense, ni antes ni después, lo ha igualado. En la historia de la aviación estadounidense, solo un puñado de pilotos de las fuerzas aéreas del ejército lograron algo comparable en el teatro de operaciones europeo, y ninguno en circunstancias idénticas, solos en el cielo, en clara inferioridad numérica, con un compañero de ala y nada más, obligando a toda una formación a abrirse paso únicamente gracias a su habilidad y temple. Para ponerlo en contexto, Richard Bond, el piloto de las fuerzas aéreas del ejército que se convirtió en el as estadounidense con mayor número de derribos en la guerra, con 40 victorias, acumuló esas bajas durante meses de combate sostenido. Erich Hartmann, el as de la Luftwaffe alemana que ostenta el récord histórico con 352 derribos confirmados, voló la casi incomprensible cantidad de 1.404 misiones de combate para alcanzar esa cifra. MC Campbell derribó 9 aviones antes del almuerzo, con un solo tanque de combustible.
6 ametralladoras y un compañero de ala. Pero la historia del 24 de octubre de 1944 no es solo la historia de la extraordinaria actuación de un hombre. Es también la historia de lo que significó esa actuación, las repercusiones que surgieron de esa hora y media en el cielo filipino y que cambiaron el curso de la mayor batalla naval en la historia de la guerra. La batalla del Golfo de Leyte, de la cual la participación de M. C. Campbell fue un componente pequeño pero significativo, involucró finalmente a 216 buques estadounidenses, 2 australianos y 64 japoneses. Participaron más de 143,000 efectivos navales. La batalla se extendió por una zona oceánica aproximadamente del tamaño de Francia. Se libró en múltiples frentes simultáneamente, generando enfrentamientos famosos que tienen sus propios nombres: la Batalla del Mar de Sibuyan, la Batalla del Estrecho de Surigao, la Batalla frente a Samar y la Batalla del Cabo Engaño. Cada una de estas subbatallas podría ser, y de hecho ha sido, objeto de su propio documental. En conjunto, constituyeron un evento tan vasto y decisivo que su resultado determinó, en la práctica, el destino de la Guerra del Pacífico. Los ataques en los que participaron M. C. Campbell y su grupo el 24 de octubre contribuyeron al duro golpe que sufrió la Fuerza Central de Kurita en el mar de Sibuyan. La aviación estadounidense bombardeó sin cesar la flota de Kurita durante todo el día, logrando un hito histórico. El Musashi, uno de los 2 acorazados más grandes jamás construidos, un buque de 70,000 toneladas con un desplazamiento de agua mayor que el de la mayoría de los embalses de pequeñas ciudades, fue alcanzado por aproximadamente 20 torpedos y 17 bombas. Volcó y se hundió, llevándose consigo a más de la mitad de su tripulación. La pérdida del Musashi y los daños sufridos por otros buques obligaron a Kurita a dar la vuelta a su flota en un momento dado, un cambio de rumbo que llevó a los comandantes estadounidenses a concluir inicialmente que la Fuerza Central había sido derrotada y obligada a retirarse definitivamente. Esta evaluación resultó ser incorrecta. Kurita volvió a dar la vuelta y finalmente logró atravesar el estrecho de San Bernardino al amparo de la oscuridad, lo que condujo a la desesperada y asombrosa batalla de Samar, donde los destructores de escolta estadounidenses se enfrentaron a los acorazados de Kurita en una de las resistencias más valientes e improbables de la historia naval. Pero el daño infligido a la flota de Kurita el 24 de octubre, ataque tras ataque de los aviones de la Fuerza de Tarea 38, en una campaña de desgaste de la que M. C. Campbell formaba parte, significó que la Fuerza Central quedara debilitada, conmocionada, en última instancia, menos efectiva de lo que podría haber sido. La batalla que siguió, a pesar de su caos y sus casi desastres, terminó con una victoria estratégica estadounidense. El poder naval japonés fue quebrado en el Golfo de Leyte. Nunca se recuperó. Para David M. C. Campbell, el 24 de octubre representó tanto la cúspide de su carrera de combate como la culminación de todo lo anterior. Al finalizar su servicio militar, acumuló 34 victorias aéreas confirmadas, convirtiéndose no solo en el mejoras de la Armada durante la guerra, sino también en el segundo estadounidense con mayor número de victorias de cualquier rama de las Fuerzas Armadas, después de Von. Derribó aviones japoneses en enfrentamientos que abarcaron desde duelos individuales hasta la batalla a gran escala sobre el mar de Sibuyan. Cada una de esas victorias le exigió ponerse en peligro mortal, tomar decisiones en fracciones de segundo bajo un estrés que la mayoría de los seres humanos jamás experimentarán, y rendir al máximo de lo que un piloto entrenado, disciplinado y valiente podía lograr. En enero de 1945, el presidente Franklin D. Roosevelt le otorgó a M. C. Campbell la Medalla de Honor en una ceremonia en la Casa Blanca. La mención describía sus acciones del 24 de octubre con un lenguaje que, dada la gravedad de los hechos, resulta sobrio. El comandante M. C. Campbell, con su magnífica pericia como piloto, su valentía y su devoción al deber, se distinguió por su gran honor y por honrar las más altas tradiciones del servicio naval de los Estados Unidos. La medalla fue colocada alrededor del cuello de un hombre que, en un solo día, había cambiado el curso de una batalla aérea gracias a su increíble destreza. Tras la guerra, M. C. Campbell continuó sirviendo en la Armada, alcanzando el rango de capitán antes de su jubilación. Vivió una vida plena, una vida tranquila, para un hombre que una vez había volado solo en el cielo contra 60 aviones. Falleció el 30 de junio de 1996, a los 86 años, en Kings Point, Nueva York. Sus cenizas fueron esparcidas en el mar, como correspondía a un oficial naval de su distinción. El mar, escenario de los momentos decisivos de su vida, lo recibió al final de la misma. Hay una pregunta que merece reflexión al considerar la historia de David M. C. Campbell.
No es una cuestión táctica, ni histórica, sino humana. ¿Qué se necesita para acelerar a fondo cuando todo indica que hay que retroceder? No se trata de imprudencia, palabra que a veces usaban sus críticos, la que se aplica a actos de valentía cuando uno no encuentra las palabras para describir lo que presencia. No se trata de imprudencia, porque la imprudencia es la ausencia de cálculo. Lo que hizo M.C. Campbell aquella mañana fue todo lo contrario a la falta de cálculo. Comprendió perfectamente a qué se enfrentaba. Analizó la formación, la situación, la geometría táctica, y decidió atacar porque comprendió algo que las matemáticas por sí solas no podían explicar, que un piloto experto en la posición correcta, atacando con precisión y sin vacilar, puede cambiar el curso de cualquier enfrentamiento. Él lo sabía. Había pasado años estudiándolo, años aprendiéndolo desde la popa de un portaaviones con remos en las manos, viendo cómo los aviones caían del cielo en ángulos que no dejaban margen de error. Había aprendido que los momentos más peligrosos no son aquellos en los que no sabes qué hacer. Los momentos más peligrosos son aquellos en los que sabes exactamente lo que hay que hacer y tienes que decidir si estás dispuesto a hacerlo. M.C. Campbell estaba dispuesto. En ello encierra una lección, no solo una lección militar, ni sobre combate aéreo o doctrina táctica, sino una lección sobre que son capaces los seres humanos cuando deciden, plena y sinceramente, comprometerse con algo más grande que su propia seguridad. Los mayores logros de la historia de la humanidad, tanto en la guerra como en la paz, casi siempre han estado precedidos por un momento como el que vivió M.C. Campbell sobre el mar de Sibuyan, un momento en que alguien contempló una situación imposible, la comprendió por completo y optó por volar hacia ella en lugar de huir. Eso no es imprudencia. Ni siquiera es valentía. Es una forma específica, excepcional y profunda de excelencia humana. Y es lo que David M.C. Campbell, comandante del Grupo Aéreo 15 de la Armada de los Estados Unidos, ofreció a su país el 24 de octubre de 1944. Nouveaux avions, 60 adversarios, 12 estadounidenses, 1 hora y media extraordinaria en el cielo filipino, en mejoras de la Armada, un hombre del que la mayoría de la gente nunca ha oído hablar. Hasta ahora, si la historia de David M.C. Campbell te conmovió, ya sea admiración por lo que una persona puede lograr bajo presión, respeto por los hombres que volaron y lucharon en el Pacífico, o simplemente deseo de comprender la magnitud de lo sucedido en el Golfo de Leyte, entonces este canal es perfecto para ti. Historias como esta merecen ser escuchadas. Historias como la de M.C. Campbell merecen ser contadas con la profundidad y la seriedad que merecen. Si este documental te conmovió, si aprendiste algo, si te hizo reflexionar sobre coraje desde una perspectiva diferente, tómate un segundo y dale a me gusta. No te cuesta nada y ayuda a que más personas descubran historias como esta. El algoritmo premia lo que la gente considera significativo, y cada me gusta le indica que este tipo de historias importan. Y si quieres asegurarte de no perderte ninguna otra historia de las batallas y los guerreros que la historia casi olvidó, suscríbete a Historia de Batalla TV. Estamos aquí cada semana, explorando los momentos que lo cambiaron todo. Las decisiones, las personas, las resistencias imposibles que moldearon el mundo en el que vives ahora. Suscríbete. Activa las notificaciones. No te arrepentirás. Ahora les dejamos una pregunta en los comentarios. Si hubieran estado en la cabina de David M.C. Campbell esa mañana, solos en el cielo, con 60 aviones enemigos delante y un solo compañero a su lado, ¿qué habrían hecho? No hay respuesta incorrecta. Es una pregunta que merece ser analizada con sinceridad. Cuéntanos abajo. Y por último, si lo que aprendiste hoy sobre los cielos del mar de Sibuyan te hace preguntarte por los hombres en la superficie del océano, los capitanes de los destructores y las tripulaciones de los acorazados que se enfrentaron en el caos que siguió, quédate atento, porque el siguiente video te lleva al interior de la batalla de Samar, el día en que un puñado de destructores de escolta estadounidenses se enfrentaron a los acorazados más poderosos de Japón y se negaron a morir. Es una de las resistencias más extraordinarias en la historia de la guerra naval, y la vamos a contar como se merece. No te la querrás perder. Gracias por ver este video. Gracias por interesarte por la historia. Gracias por formar parte de esta comunidad. Estas historias perduran porque personas como tú deciden recordarlas. Y eso es más importante de lo que imaginas.